Hoy vamos a analizar la quinta característica que identifica a la democracia liberal y que está sólidamente basada en la Biblia, y es la separación de los poderes sometidos a la ley. En una democracia liberal, los poderes públicos están separados para garantizar que ninguno se superponga sobre los otros, para evitar así una dictadura y un abuso de poder. En una democracia liberal, todos los poderes que están separados se someten a la ley. Recordemos la característica número 1, el imperio de la ley. La ley está por encima de todo. Y por lo tanto, hasta los poderes públicos se someten a la ley. La congregación cristiana teócrata del siglo I, en la época de Jesús y los apóstoles, hizo exactamente igual. El pueblo de Dios del antiguo Israel también. Es decir, durante toda la historia bíblica, el pueblo de Dios siempre, para poder agradar a Dios, se tuvo que someter a la ley de Dios. Aún incluso los que ejercían el poder sobre el pueblo, por ejemplo, los reyes del antiguo Israel. Reyes como el rey David o Salomón fueron bendecidos por Dios cuando estos aplicaban la ley de Dios. Por lo tanto, la propia historia bíblica ya demuestra que Dios quiere que incluso quienes ejercen autoridad se sometan a la ley de Dios. El propio Jesucristo fue un ejemplo de ello. Siendo hijo de Dios y la segunda persona más importante del universo, se sometía a la ley de Dios Padre, puesto que cuando estuvo en la tierra dejó muy claro que él solo hacía lo que estaba escrito en la ley, y él no podía ir más allá de lo que su padre hablaba. Jesús fue el ejemplo perfecto de alguien que, teniendo poder y autoridad, se sometía a la ley divina. La democracia liberal ha tratado de imitar esa característica noble de cordero que establece la palabra de Dios para los cristianos teócratas, y la ha emulado en su propio régimen de democracia liberal, estableciendo la separación de los poderes que están sometidos a la ley. Por esa razón, cuando una democracia liberal, dentro de sus propias deficiencias, porque está integrado por personas no solamente imperfectas, sino que además cometen pecados graves, pero aún así, cuando este tipo de estructuras políticas tratan de llevar a cabo este tipo de características basadas en la Biblia, es por eso que a veces prosperan y a veces les va bien. Porque al final, cuando tú practicas lo que está en la Biblia, siempre te va a ir bien. Y cuando te alejas de ella, siempre te va a ir mal. La prueba está que aquellos países donde no hay separación de poderes, pues terminan oprimiendo a la población, violando derechos humanos, traduciéndose esto en asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, robos, violaciones, torturas y un largo etcétera de horripilantes actos profundamente antibíblicos. Pero aquel Estado que se respeta, que respeta su propia ley de derecho, que se somete a la ley y que el poder está repartido y separado entre sí, como el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pues se garantiza una mayor prosperidad como país, como población, una mayor felicidad, porque entre todos sus propios conciudadanos se respetan entre ellos y garantizan sus mínimos derechos para poder tener una vida tranquila. Por lo tanto, esta característica, la separación de los poderes sometidos a la ley, es una característica buena, que está basada en la Biblia, en los siguientes versículos bíblicos que vamos a examinar a continuación. Y no solamente está basada en la Biblia, sino que esta característica que la aplica la democracia liberal, también la aplica la congregación cristiana, tal y como lo vamos a ver en la Biblia, lo aplicaron los del siglo I y lo aplicamos nosotros en nuestro tiempo. Pues vamos a examinar esta característica, la número 5, la separación de los poderes. Bueno, la Biblia también declara que hay 3 poderes fundamentales: legislativo, ejecutivo y judicial. Eso enseña la Biblia, ahora lo vamos a analizar. ¿En qué consisten estos 3 poderes? Bueno, el legislativo es básicamente el poder que se encarga de legislar, elaborar leyes. Luego el ejecutivo es el poder que se encarga de hacer cumplir la ley, es decir, se encarga de la parte logística, de la parte operativa, de la parte que implica la acción, porque la ley es una norma jurídica, es una idea expresada como frase, como concepto, y está plasmada en un texto. Pero esas ideas, esas palabras hay que llevarlas a la acción. Y ese acto de llevarlo a la acción es la ejecución de la acción, y eso se encarga el poder ejecutivo, que es el encargado de aplicar las leyes. Y luego el poder judicial lo que hace es juzgar el cumplimiento de la ley. De acuerdo a cómo se cumpla o no se cumpla, así se juzga, aplicar o no sentencias, condenas y otro tipo de sanciones para quien no cumple la ley y respetar e incluso apoyar al que sí la cumple. Estos 3 poderes están separados en una democracia liberal. Por ejemplo, el poder legislativo lo suele ejercer un parlamento, el ejecutivo lo suele ejercer el gobierno y el judicial los tribunales y jueces que existen en los países donde hay una democracia liberal. Estos 3 poderes ya están basados en la Biblia y vamos a demostrarlo. Empecemos leyendo en primer lugar Gálatas capítulo 6, versículo 2. En Gálatas 6:2 leemos lo siguiente: sigan llevando las cargas los unos de los otros y así cumplan la ley del Cristo. Aquí vemos 2 poderes: el legislativo, que es la ley del Cristo, la ley como norma jurídica, en este caso la ley del Cristo es el Nuevo Testamento,
y la parte ejecutiva, la parte de acción, de cumplirla. ¿Cuál es esa parte de cumplir? Llevar las cargas unos de otros, es decir, apoyarse entre los hermanos, entre los creyentes. Ese apoyarse, es decir, hermano, ¿necesitas un plato de comida? Hermano, ¿necesitas una ropa, un abrigo? Te ayudo para poder salir a predicar la palabra de Dios. Te apoyo para acudir a las reuniones cristianas. Es decir, todas esas actividades que llevan a cabo los cristianos teócratas, incluida la obra social, son responsabilidades que la ley del Cristo nos exige llevar a cabo. Pero a veces no podemos llevarlo a cabo solo con nuestras propias fuerzas. A veces necesitamos el apoyo de otro hermano creyente. Ahí está el mandato de Pablo, ¿no? Sigan llevando las cargas los unos de los otros. Apóyense. Los cristianos teócratas tenemos muchas actividades religiosas que llevar a cabo. Bueno, hay que apoyarnos entre nosotros para predicar, para hacer obra social, para acudir a nuestras reuniones cristianas. Hay mucha tarea que hacer, pero hay que apoyarnos entre nosotros. Todas esas acciones es lo que implica el poder ejecutivo. Estamos ejecutando la ley de Dios. Lo que Dios nos pide en su palabra en la Biblia, que es la ley, tenemos que aplicarla y llevarla a cabo. Es ahí el poder ejecutivo. Así que en este versículo ya vemos los dos poderes. La ley del Cristo como legislativo. Y el cumplirla, llevando las cargas unos de otros, es el ejecutivo. Pero hay mucho más. Vamos ahora a leer Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33, el versículo 22. Dice así: porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro dador de estatutos. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Este es un versículo bíblico magistral, porque lo escribe el profeta Isaías, unos 8 siglos antes de que Cristo viniera a la tierra. Es decir, tiene aproximadamente 2800 años de antigüedad este versículo que acabamos de leer. Por lo tanto, es mucho más antiguo que incluso las primeras nociones de democracia de la Grecia clásica. Y siendo tan antiguo este versículo bíblico, ya se hace una clara diferencia entre los 3 grandes poderes del gobierno, o sea, de quien ejerce la dominación, que en este caso es Dios, ¿no? Dice: Jehová es nuestro juez, el poder judicial, quien juzga la ley. Jehová es nuestro dador de estatutos, el poder legislativo, quien elabora la ley, quien produce la ley, el que da un estatuto, una norma, una ley, el poder legislativo. Y luego Jehová es nuestro rey, el que ejecuta la ley, el que la lleva a cabo. Él mismo nos salvará. Es decir, en este versículo se hace clara definición de los 3 grandes poderes, que son universales. Es decir, esto no es solo de la democracia liberal, es que estos son los 3 poderes básicos de todo el que pretende dominar o ejercer una dominación. En este caso, Dios Todopoderoso Jehová, bendito sea su nombre. Él es el que, por excelencia, es el Señor soberano del universo. Es decir, Él es el que ejerce la soberanía en su máxima expresión, porque Él es el creador de todas las cosas. Y Él, como soberano supremo del universo, Él mismo dice en su palabra en la Biblia que Él ejerce los 3 poderes: el judicial, el legislativo, el ejecutivo. Por lo tanto, estos poderes, que aquí están separados por su definición, bueno, los asume el propio Dios, porque Él sí tiene todo el derecho, ¿no?, a ejercer los 3 poderes en uno solo. Ahí no hay separación de poderes en el sentido de que distintas personas lo ejercen. Es que Él tiene el derecho de ejercerlo, todo ello. Pero aún así, a pesar de que Dios tiene el poder absoluto total, porque es el creador de todo, aún así la Biblia hace diferencia entre estos 3 poderes, porque estos 3 poderes son distintos entre sí. Y luego vamos a ver en los siguientes versículos bíblicos que en la era cristiana, en la cual actualmente seguimos viviendo, los poderes en el cielo ya están divididos. El Padre ejerce el poder legislativo, pero ahora el Hijo, su Hijo Jesús, ejerce el poder judicial y el ejecutivo. Eso lo vamos a ver en los siguientes versículos bíblicos. Pero veamos la grandeza de la Biblia, la infinita sabiduría de la palabra de Dios, donde aquí ya se declara que el Señor soberano Jehová, el Todopoderoso, el que lo ha creado todo, a pesar de que Él tiene todos los 3 poderes de manera plena, natural, total y absoluta, porque para eso es el creador, a pesar de eso, la Biblia hace diferencia entre los 3 grandes poderes: judicial, porque lo llama juez; legislativo, porque lo llama dador de estatutos; y ejecutivo, porque lo llama rey. Esto ha moldeado nuestra cultura judeocristiana durante 2000 años. Por eso es que en los últimos siglos, cuando se trató de construir la democracia liberal, la separación de los poderes, que todo eso viene originado en la Ilustración y en la Revolución Francesa en el siglo XVIII, bueno, todo eso tiene un profundo componente judeocristiano basado en la Biblia. Pero es curioso, porque siendo Dios Todopoderoso, el soberano, el que ejerce todos los poderes, Él mismo, en la era cristiana, cuando ya su Hijo es revelado ante la humanidad, cuando el Mesías Jesucristo aparece en la humanidad y luego resucita y va al cielo, bueno,
por palabra de Cristo, vemos que el poder ahora está repartido. Esto es muy importante de verlo. Primero centremos nuestra atención en el Padre, porque el Padre es el que ha ostentado hasta antes de Cristo los tres poderes básicos. Bueno, veamos lo que dice Juan capítulo 5, versículo 19. Busquemos en Juan capítulo 5, versículo 19 las siguientes palabras. Dice: por eso, en respuesta, Jesús pasó a decirles: muy verdaderamente les digo, el Hijo, hablando de él como Hijo de Dios, no puede hacer ni una sola cosa por su propia iniciativa, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualesquiera cosas que aquel hace, estas cosas también las hace el Hijo de igual manera. Es decir, ojo al dato, el Hijo no puede ejecutar ningún tipo de acción por su propia iniciativa, sino únicamente solo lo que ve hacer al Padre. Es decir, el Padre sigue manteniendo el poder legislativo. El Padre jamás ha renunciado a ejercer el poder legislativo y no lo haría nunca. ¿Por qué? Porque Él es el único capaz de dar estatutos de manera perfecta. Satanás, que se ha rebelado contra Dios, ha pretendido, ¿no?, dar estatutos gobernando a la humanidad, y ya vemos el resultado. La humanidad no le va precisamente bien bajo el gobierno de Satanás. Pero la ley de Dios, que está escrita en la Biblia, cuando la leemos, la analizamos, vemos la superior moral cristiana, que es indiscutidamente superior. Bueno, podemos constatar evidentemente que la moral cristiana, que está reflejada en la Biblia, es prueba de una ley suprema a cualquier otra ley humana o angelical, como la de Satanás, que es un ángel, ¿no? Pero bueno, vemos el resultado, ¿no?, que nunca podrá ser igual a la ley de Dios. Por eso es que Dios siempre va a tomar el ejercicio del poder legislativo. Dios es el que siempre va a legislar. Por eso dice el Hijo que Él solo puede hacer lo que ve hacer al Padre. El Padre dicta ley. Y no solamente la dicta, no solamente legisla, sino que incluso a veces Él ejecuta su propia ley. Pero da un margen de maniobra para que también su Hijo Jesús, de acuerdo a las atribuciones que Él tiene, pueda también ejecutar la ley de Dios. Y por eso es que dice, el Hijo no puede hacer ni una sola cosa, sino solo hace lo que ve hacer el Padre. Es decir, el Hijo ejecuta la ley del Padre. Aquí hay separación de poderes. El Padre mantiene el poder legislativo. El Padre sigue conservando la facultad, la potestad de elaborar la norma, de elaborar la ley. Pero además la aplica. Y el Hijo, cuando ve que el Padre habla y dice algo, el Hijo replica y hace lo mismo. Entonces el Hijo aquí no tiene capacidad de legislar, pero sí de ejecutar, de acuerdo a lo que el legislador manda y hace, que es Jehová. Qué impresionante, ¿no? Es decir, Jehová legisla y también cumple su ley, pero el Hijo ejecuta lo que el Padre legisla. Pero no puede el Hijo legislar, no puede hacer lo que Él quiera por su propia iniciativa, ni una sola cosa. Es decir, Jesús no tiene capacidad ninguna para hacer poder legislativo, solo el ejecutivo. Jesús solo puede ejecutar la ley de Dios, pero no puede hacer lo que Él quiera, porque quien elabora la ley, quien dice lo que hay que hacer, quien lo dice, quien lo promulga, quien lo decreta, es el Padre. Separación de poderes. Leamos el Salmo 1.2. Aquí confirma este versículo bíblico que el Padre conserva el poder legislativo. Salmo 1.2 dice: antes bien su deleite está en la ley de Jehová, y día y noche leen su ley en voz baja. La ley de Jehová, que es la Biblia. Por supuesto, la Biblia solo contiene una parte de la ley de Dios, porque la ley de Dios es mucho más amplia. Está en el cielo, Dios la sabe cuál es. Dios solamente nos ha revelado una parte de su ley que Él quiere que sepamos los humanos, y que es la que al final nos compete. Esto también hay que pensarlo. La Biblia contiene una parte importante del pensamiento de Dios, pero no es todo. Pues el pensamiento de Dios es muchísimo más amplio. Pero vayamos al punto. Dios ha inspirado la Biblia, que es su ley. Entonces Él sigue ejerciendo la ley, el poder legislativo. Lo dice el versículo 2. La ley de Jehová. Y día y noche lee en su ley en voz baja. Bueno, para poder leer la ley de Dios día y noche hay que leer la Biblia. Entonces la Biblia es la ley de Dios. La ley de Jehová. Jehová sigue ejerciendo el poder legislativo, tanto antes como después de la era cristiana. Siempre lo va a ejercer. Solo Él la puede ejercer, porque Él es el único que tiene la capacidad para promulgar una ley perfecta, una ley inalterable, beneficiosa y eterna. Solo esa capacidad la tiene Dios. Y Él es el que la hace. Por eso Él siempre va a ejercer el poder legislativo. Pero como vimos en Juan 5:19, el Hijo ya tiene una facultad que antes era solo del Padre, que es ejecutivo. El Hijo ahora puede ejecutar la ley de Dios. Solo puede hacer lo que el Padre dice que hay que hacer. El Hijo, obediente a la ley de Dios, la ejecuta. Separación de poderes. Estas son cuestiones muy profundas que en realidad solo aplican al mundo espiritual. Pero
Dios nos lo revela en su palabra en la Biblia para que aprendamos de ellos. Háganse imitadores de Dios, dice la Escritura. Entonces, si imitamos estas cualidades de nuestra vida, como mejor podamos, nos va a ir bien. En una familia, por ejemplo, que uno de los cónyuges ejerza todo el poder, pues no es bueno. El poder tiene que estar repartido. Ejemplo de ello lo da nuestra casa teocrática, donde nuestro propio texto constitucional establece qué tipo de atribuciones ejerce el padre y la madre de familia, siguiendo el modelo bíblico. El hijo ejerce el poder judicial y ejecutivo. Sí, vamos a volver a Juan capítulo 5, versículo 22. Y vamos a ver qué interesante lo que aquí nos dice el propio Cristo. Juan 5, 22 dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha encargado todo el juicio al Hijo. Separación de poderes. Ya habíamos leído anteriormente en Isaías 33, 22 que en la era precristiana Jehová es el juez, ejerce el poder judicial. Pero en la era cristiana ya el Padre ha encargado, ha delegado el juicio, todo el juicio al Hijo. Entonces el propio Padre establece la separación de poderes. El propio Padre le dice al Hijo, ahora tú eres el que va a juzgar. Yo ya no. Yo ya me encargo solo de legislar. Y a veces ejecuto mi propia ley. Pero el juicio lo vas a hacer tú. Sí, tú vas a ser, Jesús, el que vas a llevar a cabo todo el poder judicial. Separación de poderes. Otro versículo bíblico. Hechos capítulo 10, versículo 42. Dice, también nos ordenó que predicáramos al pueblo y que diéramos testimonio cabal de que este es aquel de quien Dios ha decretado que sea juez de vivos y de muertos. De nuevo este versículo demuestra que Dios ha encargado a alguien para que sea juez de vivos y de muertos. Lo dice, leamos con cuidado, dice, este es aquel, el contexto muestra que se habla de Jesús, y si lo duda lea el versículo 40, se habla de Jesucristo. Bueno, dice que Jesús es quien Dios ha decretado o ha designado que sea juez de vivos y de muertos. Es decir, Dios ha decretado, Dios legisla. El poder legislativo lo va a seguir conservando el Padre siempre. Dios ha decretado, Dios ha legislado, ha dado una ley que dice que Jesús es juez de vivos y de muertos. Entonces Jesús, de nuevo, en Hechos 10:42, al igual que en Juan 5:22, bueno, en Juan 5:22 y en Hechos 10:42, en estos dos versículos bíblicos se subraya la misma idea. Jesús ostenta el poder judicial, que en la era precristiana lo ejercía el Padre, pero ahora lo ejerce Jesús. Qué impresionante esta doctrina bíblica, ¿no? La separación de poderes, basada en la Biblia. Pero claro, cuando vemos a grupos religiosos asquerosos, que ejercen todo el poder, y donde tú no tienes ninguna capacidad de mínima defensa, es totalmente contrario a la Escritura. Y aún así esos sinvergüenzas se atreven a decir que ellos son cristianos verdaderos. Y son una fábrica de ateos. La mayoría de los que se salen entre sus filas termina volviéndose ateo. ¿Qué tal hipocresía la de ellos? Que Jehová los reprenda, ¿verdad? ¿Y qué hay de la democracia liberal? Bueno, intenta tener separación de poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial. Pero hay democracias liberales que son bien extrañas al aplicar la separación de los poderes, ¿no? Por ejemplo, la supuesta democracia liberal que hay en España. Se supone que hay separación de poderes, sin embargo vemos el presidente del gobierno que ejerciendo el poder ejecutivo tiene a ministros del gobierno que a su vez son diputados en el Congreso legislativo. Y además es un presidente del gobierno que prácticamente tiene a buena parte del Parlamento de manera servil, donde no hay prácticamente ningún tipo de oposición. Es decir, no hay separación de poderes ninguna. Eso es lo más impresionante. Que es una democracia liberal fallida, defectuosa. Sobra decir que sus integrantes cometen pecados graves. ¿Por qué? Porque sí tratan de aplicar estas doctrinas bíblicas de separación de poderes, pero como cometen pecados graves, como en realidad no lo aplican plenamente esta doctrina, pues entonces ahí se evidencia que no tienen separación de poderes. Y sobra decir que el presidente del gobierno de España pues busca las maniobras legales para precisamente interferir en el poder judicial. No hay separación de poderes, pero la Biblia sí, como estamos viendo, garantiza separación de poderes. Y luego ya en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, leemos lo siguiente. Y el séptimo ángel tocó su trompeta, y en el cielo ocurrieron voces fuertes que decían, el reino del mundo sí llegó a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. A Jesús se le garantiza que siempre va a ostentar el poder ejecutivo, que en la era precristiana el poder ejecutivo siempre lo ejercía el Padre, pero en la era cristiana, ahora el poder ejecutivo también lo ejerce el Hijo. En realidad, el poder ejecutivo, como hemos leído también en Juan 5:19, el poder ejecutivo en realidad lo comparte el Padre y el Hijo. El Padre hemos visto que legisla y hace. El Padre también ejecuta su propia ley.
Pero Jesús también ejecuta la ley del Padre, porque a Jesús se le llama rey. Él reinará para siempre, él ejecuta la voluntad de su Padre como rey. Por lo tanto, a Jesús se le garantiza ejercer el poder judicial y el poder ejecutivo, que es compartido el poder ejecutivo con el Padre. Es, por decirlo así, en términos políticos, es como que el Padre es el jefe de Estado y el Hijo es el presidente del gobierno. Ambos ejercen cierto grado de poder ejecutivo, pero está repartido. Luego ya el Padre se encarga del legislativo y el Hijo se encarga plenamente del poder judicial, como hemos visto en estos versículos bíblicos. Por lo tanto, todos estos versículos analizados demuestran inequívocamente que la Biblia enseña como doctrina que existe una separación de los poderes entre el Padre y el Hijo, entre Jehová y Jesús. Eso es una verdad bíblica que ya hemos analizado, la separación de los poderes. Entre ellos no hay separación de poderes precisamente porque alguien abuse del poder, no, sino porque Dios ha decidido hacerlo de esa manera, Él es muy sabio. Pero resulta que cuando los seres humanos imitamos a Dios, como nos ordena la Biblia que hay que imitarlo, y también practicamos separación de poderes, resulta que todo nos va mucho mejor. Porque todo lo que Dios hace siempre es para el bien. Resulta que cuando en quienes dirigimos esta casa teocrática, que tenemos un texto constitucional maravilloso, donde, siguiendo la pauta bíblica, el padre de familia ejerce el poder judicial para juzgar asuntos internos de nuestra casa, y la madre ejerce la presidencia del gobierno cuando le corresponde, asumiendo los poderes ejecutivo y legislativo, y cuando se alterna con el padre para que el padre también ejerza la presidencia del gobierno en esta casa, también ejerce esos poderes, bueno, hay una separación de poderes, tratando de imitar dentro de lo humanamente posible esta doctrina de separación de poderes, y nos va muy bien. Porque el padre de familia en esta casa es el único encargado de poder juzgar los asuntos internos. Pero quien elabora la ley la hace cumplir es la esposa cuando le toca el gobierno de esta casa. Y cuando ella termina su periodo, luego le toca al padre de familia. Y no puede interferir, dentro de lo humanamente posible, el decidir cómo juzgar a el decidir qué legislar, para tratar de que haya imparcialidad, porque Dios es el primero que es imparcial. Entonces, se trata de, dentro de todo lo que esté en nuestras manos, aplicar como cristianos teócratas la separación de poderes. En la congregación cristiana teócrata hacemos exactamente igual. Cuando leemos en nuestro texto constitucional las atribuciones que tienen los ancianos de nuestra congregación, los siervos ministeriales, los superintendentes ancianos viajantes, el propio esclavo nombrado, que son quienes integramos, los que llevamos la delantera en nuestra congregación, pues vemos que efectivamente hay separación de poderes, hay separación de responsabilidades, para que nadie crea que puede tener un poder total y sin control y abuse de los hermanos. Eso demuestra que nuestra teocracia cristiana es superior a cualquier otro grupo religioso y, por supuesto, a la democracia liberal, que, como ya he explicado antes, como es el caso de España, pues vemos que a veces se cometen abusos, porque no hay una práctica de separación de poderes plenas, y menos aún poderes sometidos a la ley, porque el imperio de la ley es el que tiene que garantizar que, aunque cada uno ejerza autoridad y poder diferente, al final, no importa qué responsabilidad tengas, te tienes que someter a la ley del Cristo, como hemos leído en Gálatas 6:2. No vayas más allá de lo que está escrito, dice Pablo en Corintios. Al final, no importa que tú seas anciano de congregación, siervo ministerial, superintendente anciano viajante, esclavo nombrado, no importa. Tienes que someterte a la Escritura y no puedes ir más allá de ella. Y si alguno de nuestros queridos hermanos actúa dentro de su libertad sin transgredir la ley de Dios, no tenemos ningún derecho, los que llevamos la delantera y tenemos autoridad, no tenemos ningún derecho a interferir en su libertad. Porque la Biblia les da libertad, mientras no transgreda ciertas normas establecidas en la Biblia. Separación de poderes sometidos a la ley de Dios.